Gracias, Lynch, como siempre, qué hambre a esta hora. Señor, muchísimas gracias por el reporte. Bueno, y ahora es momento de analizar también un poco lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa de cara a este nuevo periodo, el último periodo legislativo, y la falta de acuerdo. Nos acompaña Constantino Orcullo para entender un poco qué es lo que está pasando allá adentro. Difícil, sin duda alguna, entender eso. Es difícil, pero realmente somos nosotros los costarricenses los responsables que quebramos el voto y entonces llevamos a 9 grupos legislativos. Imagínense, si es difícil a veces a ponerse de acuerdo entre dos. Y 9 que en este momento se están convirtiendo en 11, 12, Sí, porque además están fraccionados. Sí, se dividió la unidad esta mañana, un grupo de 3 está apoyando a don Gonzalo Ramírez, otro de 5 está apoyando a don Otón Solís, está dividido el Frente Amplio, 3 diputados del Frente Amplio están de lado y buscando una papeleta de consenso. Es decir, hay toda una fragmentación del voto en la Asamblea fruto de que los costarricenses quebramos el voto en las elecciones presidenciales. No sería malo quebrarlo en 4, pero es que son 9 grupos y además le suma a usted los subgrupos, ¿verdad? Claro. Y tiene usted 14, 15 grupos legislativos y ponerse de acuerdo entre 15 es cosa muy difícil. Se fueron con receso, el último de 2 horas para aprovechar, almorzar y negociar. 2 horas serán suficientes para poner de acuerdo a ese montón de gente. Lo veo difícil porque está muy complejo. Más o menos la impresión que tengo a esta hora es de que hay 2 grandes bloques y que hay diferencias de 3, 4 votos para obtener la mayoría. Entonces quiere decir de que va a ser muy difícil la negociación. Tendremos que esperarnos al final de la tarde o inclusive podría ser que siquiera la negociación hasta la noche, ¿verdad? ¿Mayo negro? No, es que Mayo negro es sorprender y quebrar lo que se esperaba que iba a venir. Y esa es además una expresión que viene de la época del bipartidismo, donde había una mayoría de uno de los 2 grupos y alguien se desprendía de uno de los 2 bloques, pero es que aquí no hay mayoría. ¿Verdad? No hay nada. No hay nada, es la dispersión del voto de los diputados y va a ser difícil lograr que se consolide una mayoría que llegue a elegir un directorio. Por un lado pareciera don Gonzalo justamente como una persona muy conciliadora, de un partido cristiano, y por otro lado Otón Solís, que pues es para algunos todo lo contrario, esa persona fuerte y que podría estar cambiando muchas reglas de juego dentro de la Asamblea Legislativa. Eso puede estar pesando más un tema ideológico que un tema del rostro de la persona que quieren postular. Yo creo que juegan todas las cosas. Hay diferencias ideológicas. Digamos, don Gonzalo, con su fundamentalismo religioso, desata reacciones en los grupos de derechos humanos, de la diversidad sexual, etcétera. Don Otón, con su rigidez política tradicional y además con su enfrentamiento con el gobierno de la República, porque en estos 3 años el principal diputado de oposición ha sido don Otón Solís. A mí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, nos encontráramos de que el PAC había cerrado filas, pero no cerraron filas todos detrás de él. El presidente se ha negado a apoyarlo, claro. Y don Víctor Morales Zapata, hombre muy cercano al señor presidente de la República, todavía no le ha dado el apoyo a don Otón. Entonces quiere decir de que división en el PAC, división en la Unidad Social Cristiana 5-3, división entre los mismos cristianos porque don Mario Redondo se ha quedado ahí atrás sin hacer parte del bloque, tal vez esperando que le caiga la bendición a él, ¿verdad? Entonces es una situación muy revuelta, donde yo veo que va a costar llegar a un acuerdo sobre un nombre. Y no veo yo a Víctor Morales Zapata sumándose a este PAC después incluso de las críticas tan férreas que ha recibido por parte del mismo Otón, porque en muchas ocasiones ha enfilado sus baterías contra su mismo jefe de fracción cuando lo fue. Sí, y don Otón y esa confrontación. Don Otón, recordemos que para Liberación Nacional, don Otón no es viable, ¿verdad? No es viable, ¿por qué? Bueno, porque se fue del partido, los ha atacado duramente, los ha acusado de corrupción. Entonces, lograr que Liberación vote por don Otón, eso está fuera de toda consideración y por eso vemos los 2 bloques fuertes conformados hoy. Vimos a don Rafael Ortiz de la Unidad Social Cristiana decir que, bueno, que ellos iban a votar por don Gonzalo Ramírez porque había un pacto y en cambio los otros de los 5 diputados pisistas y la estructura del partido le dan el apoyo
a don Otón argumentando temas de austeridad fiscal, etcétera. Entonces está muy revuelto el asunto. Yo creo que en la tarde se puede ir decantando más, depositando más un poco el precipitado de esos acuerdos, pero a este momento es muy difícil predecir por dónde va a ir la dirección de esta votación. Otón Solís podría ser el principal aliado de gobierno, porque dentro de su agenda de cara a la próxima, si él quedara como presidente legislativo, el plan fiscal sería prioritario. Algo que también de cara a Liberación Nacional sería importante si ellos lograran llegar a ser gobierno para el próximo año. ¿Por qué cuesta tanto? Si hay una línea en la que todos podrían tener un acuerdo importante, ¿por qué cuesta tanto ponerse de acuerdo? Porque ese tema no es el único. ¿Ah? Es decir, hay pasado, la gente tiene resentimientos, hay ambiciones personales de algunos, ¿ah? De que quieren figurar ese último año. Pienso yo que claro, el señor Ramírez debe tener un deseo de protagonismo muy grande. Además, el señor Ramírez tiene vinculaciones personales con dirigentes de Liberación Nacional. Si la política no es solo la ideología, no es solo el planteamiento de las ideas, sino que hay intereses personales, hay intereses de grupo. El señor Ramírez es primo del secretario general de Liberación, el señor Ramírez, su esposa es vicealcaldesa de San José. Entonces, esos intereses juegan y juegan de manera muy importante en esta elección. ¿Para qué hora podríamos, con su experiencia, tener alguna claridad en medio de esta confusión también? Con mi experiencia no tengo ninguna claridad. No existe. Creo que va para largo, porque van a volver a las 2, ¿verdad? Que es el receso, y van a seguir discutiendo, van a seguir conversando, y a menos de que durante el almuerzo y ya con la pancita llena un poco el postre le siente bien y venza la marea alcalina. Ajá. Y entonces que los endulce un poco. Los endulce un poco, ¿verdad? Pero yo difícil. Mire, yo espero que tal vez por ahí de las 4 o las 5 podría presentarse algo, pero es difícil predecirlo. ¿Pudo haber pesado toda esta incertidumbre justamente en el movimiento de que el discurso del presidente para rendir cuentas sea mañana justamente y no hoy? Pues eso les da más espacio para la negociación, ciertamente. Es un factor adicional que juega en eso, tiene usted razón, y entonces saben que no tienen esperando ahí al pueblo, al cuerpo diplomático, que no está esperando el arzobispo, ni el contralor, ni los magistrados, entonces no se sienten presionados por eso. Esa presión se eliminó, entonces por eso le digo que a sabiendas de que hay ese espacio, entonces pueden ponerse más duros en la negociación, pero bueno, tendrán que pensar que en algún momento tendrán que llegar a alguna decisión. No sé en qué momento de la tarde, pero probablemente antes de las 6 de la tarde, pero estoy especulando ahora. Realmente. Perfecto. Don Constantino, como siempre, muchísimas gracias, señor, por ayudarnos a entender un poco este mar político, y esperemos que haya claridad para el final de la tarde. Esperemos. Si no, cuidado de que no amanezcamos por aquí. Muchas gracias. Gracias a usted, don Constantino. Pilar,